de Radio Sefarad. Esto es Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿cómo estáis, Radio Sefarad? ¿Qué tal, Alejandro? Pues muy bien, muy bien. Estamos aquí en Madrid con un clima más seco, pero no tan seco como el que se ha propiciado, el que ha sido, digamos, propicio para que desafortunadamente y desgraciadamente, por todas las pérdidas que ha supuesto, ha dejado prácticamente barridas muchas áreas de Israel con esos incendios que han estado propagándose por toda Israel durante las últimas semanas, de esos incendios de los que se ha hablado muy poco en los medios, por lo que habéis podido comprobar. Bueno, se ha hablado, lo que pasa es que se ha hablado con una especie de minimizando absolutamente primero lo que representaba y segundo el aspecto de intencionalidad que hay detrás. Eso es muy llamativo. Si uno se fijaba en la mayoría de los medios, hablaban de el clima seco, hablaban de los incendios, que había muchos incendios en esa región, hablaban de un incendio que se había cobrado también en el Carmel muchas vidas hace años. Pero una de las cosas que pasaban de lado y que obviaban es el componente intencional. Llamativamente, por ejemplo, el diario El País publicaba un artículo cuyo titular decía: Netanyahu culpa al terrorismo de la catástrofe de los incendios forestales. Daba la impresión de que era una idea de Netanyahu. Netanyahu está tan loco, de repente ha dicho que la culpa es del terrorismo. Y todo el artículo, de hecho, se dedicaba también explicaba el hecho de que Netanyahu había comprado no había preparado bien para los incendios, que se lo acusaba. O sea, todo cuestiones internas sobre la gestión de los incendios. Pero el detalle de que múltiples de esos incendios eran provocados, lo pasaban por alto. El titular, ya te digo, subrayaba que la idea es de Netanyahu. Sin embargo, dentro de la noticia sí decían que la policía ha detenido a 12 supuestos pirómanos, decían en las últimas horas. 12 pirómanos. Y dice, algunos fueron sorprendidos mientras pretendían quemar matorrales, otros cuando huían de bosques que se encontraban en llamas. También otro palestino había intentado encender un fuego cerca de un asentamiento en Cisjordania. El tema es que deberían ser un poquito más claros. Es decir, incendios provocados, algunos serían accidentales, pero muchos fueron provocados. Y esta es la noticia, no que hay incendios, algunos, y Netanyahu no dice que fueron provocados. Luego entraba en un debate acerca si se puede llamar terrorismo o intifada o no, pero eso es un debate interno de qué nombre le pones. No significa, no estás realmente dando la noticia. La noticia, lo que tenía todo el mundo aterrorizado es obviamente los incendios, pero también el hecho de que hay mano humana detrás de ellos. ¿Que lo puedes llamar intifada? ¿Que lo vas a llamar terrorismo? Bueno, pues esto es un punto secundario. Pues yo creo que la noticia no es que Netanyahu diga que son provocados, sino que son terrorismo, sino que son provocados. Es decir, lo que estaba haciendo el país, porque además en varios de los artículos había uno sobre los aviones que mandaba España, las evacuaciones, pero lo que estaba haciendo el país, y lo han hecho, y digo el país porque es el medio que tengo delante y con el que estaba trabajando, sí, pero no han sido los únicos, ha sido minimizar la amenaza, que esto es habitual. Es como cuando te hablan de ola de violencia sin especificar que son palestinos que están atacando israelíes. Es decir, nunca, jamás, bueno, a lo mejor es exagerado, casi nunca los medios en español, hablo de medios mayoritarios, muestran la amenaza. No se puede entender que los israelíes detengan a palestinos o pongan barreras o lo que sea si no explicas lo que están haciendo los palestinos. Pero como ya lo hemos hablado muchísimas veces, el palestino solo figura como víctima y es muy difícil que lo coloquen como verdugo. Hay que decir también, no sé ahora mismo quiénes son las detenciones, estaba justo mirando, no me ha dado tiempo, pero en un principio se hablaba, también había detenciones de judíos,
Con lo cual, sí, había ambas partes, por ambas partes se han dado detenciones. En lo que no sé si en posteriores artículos del País, porque sí es cierto que en un principio, claro, al ser tantos los focos, ¿no?, en los que ardía Israel, sí que se hablaba de una nueva forma de terrorismo, de atentar contra Israel, cosa que no sé si ha sido solo en ese artículo que comentabas, si ha habido alguna modificación posterior o han ido en esa línea. Todo. Es el último artículo. El que te digo es que Netanyahu culpa al terrorismo, y el artículo, entre otras cosas, habla que en el Jerusalem Post a unos expertos dicen que no se puede hablar de intifada de fuego, que carece de fundamento, y otro que dice que no debería ser mencionado terrorismo, y luego que un diputado árabe estaba indignado con un diputado israelí. Es decir, la nada, perdernos en debates internos cuando la noticia es que hay una serie de incendios provocados. Por supuesto que si los incendios los hubieran provocado exclusivamente grupos de colonos radicales, estaría en primera plana. Colonos radicales queman, pero ya sabemos que la doble vara de medir es bastante grande. En ese sentido, la cobertura es muy triste. Y en ese sentido tengo que volver, también hablando del País, anteriormente había habido un artículo sobre Hebrón, que era llamativa la falta de voz israelí. No había una sola voz. Esto es un artículo acerca de las dificultades en Hebrón. No explica por qué Israel tiene esa política en Hebrón. No, habla de un activista local que ha sido acusado, pero no explica por qué lo acusan. No habla de los ataques palestinos, habla de lo que decíamos, de la ola de violencia. Luego venía acompañado de un mapa donde explican dónde no pueden entrar los palestinos, pero no explican dónde no pueden entrar los israelíes tampoco. No hablaba de Hebrón ni de su importante presencia de Hamás. No explicaba que los judíos habían sido expulsados de Hebrón en una masacre en el 29. Entonces estaba todo muy descontextualizado, ¿no? Bueno, descontextualizado, pero básicamente el mayor problema ya ni siquiera es eso, es que no hay una sola explicación israelí. No hay un contraste, ¿no? No hay una, que es la base del periodismo. Nada. Porque estamos de contar una parte. Entonces, ¿para qué vamos a preguntar a la otra? ¿Para qué vamos a intentar entender lo que está pasando? Y esto lo estamos viendo mucho, lamentablemente lo volvemos a ver. Parecía que había habido una mejoría en términos generales en los medios, pero vemos que no, que volvemos a ver una serie. Es un problema generalizado. Hablamos de que los medios casi se convierten en comunicados de prensa en algunos casos. Que hablan de una sola parte de la historia y no explican las otras. Porque en relación a eso, a descontextualizaciones, falta de contraste, querías hablarnos también del Día de los Palestinos. Y un vídeo de la ONU también en relación a este día que se celebró el día 29, que fue en los momentos en que emitimos fue el día de ayer. Sí. El día de la ONU, el día de los palestinos en la ONU, el 29, porque es el día de la partición, y la ONU mostraba en las redes sociales un pequeño video donde pues habla de la solidaridad con el pueblo palestino. Explica por qué es el día palestino, se pregunta. Dice, bueno, pues este día fue designado para mostrar solidaridad con el pueblo palestino, básicamente porque era el día de la partición. Y lo más interesante es que habla de la partición, dice que la partición del 181 dividía, y dice Israel se convirtió en Estado en el 48. Sin embargo, el Estado palestino no. Y después de la guerra, en el 67, Israel empezó una ocupación. O sea, no explican por qué la guerra y no explican por qué los palestinos no tienen Estado. Hay que recordar que los rechazaron. Los árabes rechazaron el plan de partición y iniciaron primero en una guerra en el 48 y luego siguieron las de después. En 3 ocasiones han rechazado tener un Estado. Todo eso
que lo diga la autoridad palestina me parece muy bien, pero la Unión Europea, perdón, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que se supone que tiene que tener, pues no ya objetividad, porque ya es evidente que no la tiene, pero un poquito de distancia o algo, o disimular aunque sea, publicar estas cosas, pues son llamativas. Son llamativas. Y por supuesto los medios a la hora de cubrir no solo este video, pero sino a la hora de cubrir la cuestión de la cobertura de la partición, se han saltado por encima muchísimos detalles, como por ejemplo la UNRWA. No explican lo que es la UNRWA. No hablan de los refugiados, cómo surge el problema de los refugiados. No solamente fueron expulsados, hubo varias causas. Hubo gente que huyó porque veían que las élites hacían lo mismo, las élites árabes lo hacían, otros fueron expulsados, otros fueron instruidos por los propios líderes palestinos a abrir las casas, a salir de sus casas. Por supuesto, ni una sola mención a los 850.000 judíos expulsados, que también fueron expulsados. Ninguna explicación de por qué fue una ocupación, que eso es algo que empieza mucho después. No explican lo que es la UNRWA realmente, que se dedica exclusivamente a los refugiados palestinos. Exclusivamente. La UNRWA tiene un equipo de más de 29.000 personas, es la agencia más grande de la ONU y se dedica exclusivamente a los refugiados palestinos, que ellos citan en 5 millones. ¿Por qué? Porque se van, porque solo en el caso palestino se hereda la condición de refugiado. Sin embargo, luego tienes la ACNUR, que es más chiquita que en la UNRWA, que es el comisionado que se encarga de todos los otros refugiados del mundo. Entonces, si la UNRWA tiene 29.000 personas, ACNUR tiene 7.685 empleados. Y la UNRWA se ocupa de 5 millones, digamos, ACNUR de 34 millones. Es decir, en la UNRWA hay un trabajador por cada 172 refugiados. En ACNUR, 1 por cada 4.424 refugiados. Una cifra llamativa. Sí, y la UNRWA tiene el doble de presupuesto per cápita que ACNUR. Entonces, claro, cuando todo esto se ha convertido en un negocio, pues sería interesante volver y plantear las cosas desde el inicio. ¿Qué es exactamente la UNRWA? ¿Y quién es refugiado? ¿Por qué los palestinos sí heredan la condición de refugiados y el resto de los refugiados no? Pues sí, tendríamos que ahondar en ese tema porque sin duda esas cifras son pues muy, muy diferenciadas y muy llamativas, por no decir sospechosas, ¿no? Uh-huh. Claro, efectivamente, pero nadie te va a hacer ese trabajo, porque los medios prefieren repetir que es el Día de los Palestinos porque no tienen Estado y los israelíes sí, los judíos sí. Bueno, pues seguiremos viendo cómo los medios tratan estos temas. Esperemos, como siempre esperamos, ¿no? que empiecen a convertirse en no solo transmisores, sino en medios que hagan su trabajo de una forma más metódica y más incisiva, sobre todo, porque es cierto que todo el panorama del Oriente Medio y en concreto del conflicto Israel-Palestina, pues siempre está visto desde un punto de vista, valga la redundancia, que tenemos que empezar a cambiar, y lo hacemos a través de programas como este, como Revista de Medio Oriente, gracias a ti, más a Gabriel, que cada semana nos acompaña aquí en Revista de Medio Oriente. Gracias a vosotros por permitirnos hablar de esto y por darnos cobertura, y espero que seguimos la semana que viene.
Seguiremos la semana que viene. Déjame recordar a los oyentes vuestra página web, que es revistamo.org, donde pueden encontrar artículos y donde también pueden disfrutar de los audios que compartimos desde Radio Sefarad, que pueden encontrar también en nuestra propia página web, radiosefarad.com, tanto de esta misma semana como los anteriores y los que están ubicados en el archivo de Radio Sefarad. Gracias, Masa. Muchas gracias a vosotros.